Muy buenos días, hermanos, amados del Señor. Es un gozo estar nuevamente con ustedes. Es una bendición que el Señor nos concede. Estamos agradecidos al Señor por darnos esta oportunidad de compartir la palabra del Señor y también al pastor, a su esposa. Siempre es una bendición recibir esta cordial invitación para estar con ustedes. Pero nos sentimos realmente privilegiados y honrados por varias razones. Primero, porque realmente ustedes nos emocionan y nos hacen renovar ese deseo de seguir predicando hasta los confines de la tierra. Hace unas semanas atrás predicamos por video, mejor dicho, hacia el Japón. Y fue una bendición ver a una iglesia allá en Japón escuchando el mensaje desde aquí de Lima, Perú, ¿verdad? Es decir, por un lado, les felicito porque ustedes no solamente hablan de misiones, sino que hacen misiones. Y eso es lo más importante. En segundo lugar, nos sentimos privilegiados y honrados porque estamos hablando deportivamente, estamos dando el play de honor en esta jornada misionera, ¿verdad? Y eso realmente nos honra y nos da un tremendo privilegio. Muy bien, como el pastor me ha chequeado el tiempo, así que tengo que ser, tengo que ser preciso. Se nos ha pedido compartir acerca del esfuerzo misionero en el poder del Espíritu Santo. Ese es el tema que se nos ha propuesto en esta hora. En 1881, en la ciudad de Nueva York, 7 personas se reunieron en un aposento alto, es decir, en los altos de una casa, y se reunieron con un solo fin, el fin de saber de parte del Señor cómo harían para predicar el Evangelio a toda esa gente que estaba desamparada, dispersa, como ovejas que no tenían pastor y que particularmente no asistían a la iglesia. Ellos eran pocos y muchos de ellos eran débiles económicamente. Así que se reunieron, abrieron la Biblia y al abrir la Biblia en las páginas de esas sagradas escrituras se abre en el libro de Zacarías, donde Dios les está hablando y diciendo: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Y luego leo un poquito más adelante, en el versículo 10 de ese mismo capítulo, dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Y cuando escucharon esta palabra del Señor, estos 7 hermanos se arrodillaron y oraron al Señor pidiendo: Señor, úsanos para tu gloria, para llevar el mensaje tuyo a todas estas personas. Porque ellos entendían ahora que no era con mucha gente, no era con muchos recursos. Ellos entendieron que el mensaje, la predicación del Evangelio no se hace ni con fuerza, ni con mucha gente, se hace con el poder de lo alto, con el poder del Espíritu Santo. Así que ellos aprendieron, entendieron que la obra misionera se hace en la dependencia total del Espíritu Santo. Hoy en día, la iglesia del Señor debe entender esto. Esta es la historia de Alberto Benjamín Simpson. Alberto Benjamín Simpson, el que inició con 7 personas la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera desde Nueva York. Hoy la iglesia tiene muchas, hoy la iglesia del Señor está por todo el mundo. Y así muchas organizaciones entendieron esto, que si no hay la asistencia del Espíritu Santo, entonces la obra del Señor será un fracaso. Importante
que aprendamos a depender cómo el Señor está usando iglesias que entienden que si no se hace con el poder de lo alto, entonces la obra no avanzará como uno quisiera. Hay que recordar esto y hay que tenerlo bien grabado en nuestros corazones. No importa si somos pocos o somos débiles. La grandeza de una iglesia no depende de nuestra fuerza humana. La grandeza de la iglesia depende cuando nosotros somos conscientes de depender del poder del Espíritu Santo. Ahí donde comenzamos a hacer una obra misionera eficaz y efectiva. Cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, uno va a descubrir una raza de hombres. Siempre que leo el libro de los Hechos, yo me emociono. Yo me lleno de esa atmósfera, ese espíritu que el libro de Hechos expele para nosotros. Porque veo una raza de hombres, hombres y mujeres que eran extraordinarios, eran fuera de serie. Eran hombres que tenían una valentía para predicar el Evangelio. Eran hombres poderosos en la oración. Eran hombres que resistían la persecución. Pero sobre todas las cosas, si usted lee el libro de los Hechos, va a encontrar hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Esa era la gente que llevaba a ese Cristo crucificado, resucitado en sus corazones y que comenzaba a predicar con valentía, con autoridad y con eficacia. El libro de los Hechos nos enseña claramente que cualquier esfuerzo misionero que se haga tiene que hacerse con el poder del Espíritu Santo. El libro de Hechos lo revela claramente. En primer lugar, el libro de Hechos nos revela que el Espíritu Santo es el poder que dirige las misiones. Eso es indiscutible. El director de misiones es el Espíritu Santo. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 16, versos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Fíjese, es interesantísimo eso. Dice que Pablo y Silas, en su segundo viaje misionero, quieren ir a predicar, dice, a Asia. Pero el Espíritu Santo, dice, se lo prohibió. Y luego dice, quieren irse un poquito más al norte. Dice, a Misia. Intentaron ir a Bitinia. Pero otra vez, el Espíritu Santo dijo, no, por ahí no. Por ahí no. Ahora, usted me preguntará, ¿cómo el Espíritu Santo se comunicó con Pablo y con Silas? ¿Fue por una circunstancia? ¿Fue por alguna profecía? No lo sabemos, no lo dice la Escritura. Lo cierto es esto, que aunque Dios cerró esa puerta, Dios le abrió otra. Porque Pablo dice que recibió una visión, una dirección clara. Un hombre macedónico le dijo, pasa por aquí, ayúdanos. Y él entendió, dice, que esa era la voluntad de Dios. Es decir, el Espíritu Santo le estaba dirigiendo, quiero que vayas a un lugar donde todavía no se ha sembrado la palabra de Dios. Te prohíbo ir a Asia, a Bitinia, a Misia, sí, porque ya por ahí se ha compartido la palabra. Pero quiero que vayas a Macedonia, lo que ahora es Europa. Interesante, porque ese campo todavía, en ese campo no se había llevado la palabra. El Espíritu Santo, sin lugar a dudas, es el que conduce, que guía, que orienta a sus misioneros a ir por donde Él quiere que se siembre la palabra de Dios. Y cuando la iglesia y sus misioneros están en una íntima sintonía con el Espíritu Santo, entonces van a recibir una dirección clara.
No sé cómo lo hará el Espíritu de Dios. Se lo comunicará de repente a un hermano, se le comunicará al pastor, se le comunicará a los misioneros, pero si hay una sintonía, dirán, no, no vamos a ir por ahí. Tenemos que ir a este lugar. Y todos tienen una convicción clara que en ese lugar tiene que ir. Y muchas veces el Señor dice, bueno, te cierro acá, te cierro las puertas, ahí no vas a entrar, pero te voy a abrir otra porque quiero que vayas allá. Y eso es lo lindo, lo maravilloso cuando hay una sensibilidad espiritual. Cuando el siervo del Señor, cuando el pastor, cuando los líderes están sensibles al Espíritu de Dios, Él los va a dirigir donde deben hacer. Son los misioneros en comunión con la iglesia y sintonizados con el Espíritu Santo los que reciben esa visión y esa dirección donde deben ir y donde deben extender el reino del Señor. Qué interesante. Estaba meditando en esto porque vi un mapa ahí, ¿verdad? En ese mapa pensé, ok, Pablo pudo ir a todos esos lugares, a esas ciudades, pero el Espíritu Santo le dijo, ¿sabes qué? Vete un poquito más allá, vete a Europa. Es que ya el plan del Señor era desde Jerusalén hasta lo último en la tierra. Y ahí Dios envió misioneros a Europa, Pablo y Silas. Luego más tarde se dice que se llegó hasta España. Y bueno, Dios sembró y levantó muchos misioneros seguramente por ahí. Y algunos de esos misioneros llegaron a Norteamérica, luego a Sudamérica, llegaron a Perú y llegaron a La Molina, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, ese es el accionar del Espíritu Santo y a veces no lo vemos así. Pero ¿sabes una cosa? Hoy mirando todos estos carteles, me emocionaba. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros. Porque decía Jerusalén, Lima, ¿no es cierto? Sí. Lo que para Jerusalén nosotros éramos lo último en la tierra, hoy para nosotros Jerusalén es lo último para la tierra. ¿Saben por qué? Porque Europa se está abriendo como un campo de misión. Usted sabe que España es una tierra árida, seca para el Evangelio. La mayor parte de los países europeos es un campo de misión. Asia, Turquía, que antes fue la cuna del Evangelio, Éfeso, ahí se ha cerrado las puertas ya, pero ahora es un campo de misión, que nosotros los latinos tenemos que ir para allá. Y el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros, hay que ir otra vez, hay que regresar y hay que ir hasta Jerusalén, porque Jerusalén, la gente judía, necesita ser un judío mesiánico. La primera cosa que entendemos es que el Espíritu Santo es el que dirige las misiones, el que conduce las misiones, y la iglesia tiene que estar en sintonía con Él. La segunda cosa que nos revela el libro de Hechos es que el Espíritu Santo es el que llama, el poder del Espíritu Santo es el que llama y envía a los misioneros. Dice, y volvemos las páginas hacia el capítulo 13 del libro de Hechos, en los primeros 3 versículos dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Indiscutiblemente, una vez más, la Escritura es clara que el Espíritu Santo es el que llama a los misioneros. ¿Están de acuerdo con eso? El Espíritu Santo es el que llama a los misioneros. Dice la Biblia otra vez que un culto de adoración, la iglesia de Antioquía está adorando al Señor, está ministrando al Señor, está cantándole al Señor.
Y la voz del Espíritu Santo es clara y nítida. Y le dice a la iglesia, sepárame tú al primero de la lista, Bernabé, y al último de la lista, Saulo de Tarso. Ellos ya estaban trabajando en la iglesia de Antioquía por un año. Habían estado predicando la palabra, enseñando a los hermanos, en fin, haciendo muchas tareas en la iglesia. Y el Espíritu le dice, sepárame a Bernabé, sepárame a Saulo. Ahora, otra vez, no sabemos cómo el Espíritu Santo habló a la iglesia. Si fue por una circunstancia, una profecía, alguien lo mencionó, no lo sabemos, no dice la Escritura. Pero sí hay algo cierto, como en el caso anterior. La iglesia escuchó. ¿Se dio cuenta? La iglesia escuchó lo que el Espíritu Santo dijo. ¿Y qué hizo la iglesia? Bernabé, Saulito, el Señor los ha llamado a la obra misionera. Así que hemos orado, hemos ayunado y te imponemos las manos para despedirte. ¿Sabes lo que significa esa palabra despedir? Soltar, dejar libre de las responsabilidades que ellos tenían entre la iglesia para que vayan a hacer la tarea misionera. Así que la iglesia salió. O mejor dicho, los misioneros de esa iglesia salieron, ¿verdad? Claro, con toda la iglesia, porque estaban representando a la iglesia. No hay duda, hermano, hermana, que el Espíritu Santo sigue llamando a la gente a la obra misionera. Ahora, recuerden esto, es Dios quien llama a la gente y la iglesia reconoce a los que Dios llama. No es a la inversa. La iglesia no llama a nadie al servicio para que Dios lo reconozca. No, es Dios quien llama a la persona y es la iglesia que reconoce que ese hermano, esa hermana es llamada a hacer la obra misionera o la tarea del Señor. Ese es el orden. Y cuando la iglesia entiende ese orden, entonces hay una comunión tremenda con el Espíritu de Dios para hacer una obra efectiva, eficaz. Qué lindo ver una iglesia una iglesia local de donde nacen los misioneros. He tenido ese privilegio, he tenido esa honra de que dentro de esa congregación, dentro de nuestra congregación local, han salido misioneros para diferentes partes del mundo. Ingenieros de sistemas, fueron de vacaciones a Estados Unidos y comenzaron a visitar una iglesia y como en la iglesia local todos hacemos todo, poníamos las sillas y él se fue a una iglesia y vio que el pastor hacía todo. Dijo, no, hermano, déjame ayudarte. Y comenzó a poner las sillas también. Qué raro. En Estados Unidos que un hermano ponga las sillas, es raro. Bueno, comenzó a hacer eso. Comenzó a venir a las reuniones, venía a las reuniones de oración sobre todo. Este hombre está raro. Hoy en día, Dios lo llamó en ese momento. Hoy en día tiene una iglesia en Punta Gorda, en la Florida, en el lado del Golfo de México. Dios lo ha levantado tremendamente. Está haciendo una obra porque entendió que el campo de misión en Estados Unidos son los hispanos ahora que están allá. Están buscando un sueño y muchos tienen pesadillas, pero ahí está el evangelio que entra a ellos y les da vida y encuentran una familia en la iglesia. Tremendo. Cómo Dios se está moviendo a la iglesia, cómo Dios llama a la gente y la iglesia los reconoce. Ese es el orden. Y cuando entendemos ese orden, entonces, mi querido hermano, sin lugar a dudas, Dios va a bendecir a esa iglesia. Qué lindo es qué lindo y qué importante es que los misioneros, en lo posible, salgan de la iglesia local. Creo mucho en eso. ¿Por qué? Porque es la iglesia que los va a reconocer.
Porque es la iglesia que va a saber, este es un hombre llamado por Dios. Esta es una mujer llamada por Dios. Así que lo vamos a apoyar. Anda, hermano, y voy a poner la mano sobre ti para decir, tus problemas serán mis problemas, tus luchas serán mis luchas, pero también tus bendiciones serán mis bendiciones. Hay una identificación plena porque usted conoce quién es su misionero, quién es su misionera. Y eso es lo más hermoso cuando hacemos la obra misionera. Entender que Dios, el Espíritu Santo, llama a la persona, lo inquietó en algún lugar y se puso a trabajar en la iglesia local. Hizo frutos, dio frutos. Y entonces la iglesia dice, no, este hermano, este es un hermano, una hermana poderoso. Dios lo sigue usando donde quiera. La iglesia lo reconoce. Y va. La iglesia lo envía con todo gusto. Y poniendo todo también. ¿No es cierto? Importante eso. Así que cuando vemos en la Biblia, no solamente el Espíritu Santo dirige, nos prohíbe dónde ir y nos dice dónde ir. Pero el Espíritu Santo también, como hemos dicho, llama y envía a los misioneros conjuntamente con la iglesia. Pero la tercera cosa que nosotros vemos en el libro de Hechos es que el Espíritu Santo capacita, el poder del Espíritu Santo capacita a los misioneros, capacita para ir a hacer la obra misionera. Miren lo que dice, volvemos a las páginas hacia el principio del libro de Hechos y encontramos ese versículo muy conocido para nosotros, pero permítanme leerlo desde el versículo 6. Entonces, Hechos 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, si ustedes van a cumplir la gran comisión, si ustedes van a llevar a cabo esta tarea sobrenatural que yo les encargo, si ustedes van a ir hasta los confines de la tierra, entonces necesitan un poder de lo alto que los capacite para comunicar ese mensaje con poder, con unción, con autoridad y valentía. Y ese poder era indiscutible el poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia que ese poder es la dinamita de Dios. El término que se usa es dunamis, es decir, dinamita de Dios. Ese poder no era otra persona, es la persona del Espíritu Santo. Ese poder viene cuando nosotros creemos en Jesucristo y lo recibimos en nuestros corazones. Ese poder es el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos cambia por dentro, que nos transforma por dentro, que nos abre los ojos a una nueva cosmovisión de la vida y a una cosmovisión de la realidad en que el mundo vive. Y así entonces miramos a la gente con compasión, como Jesús lo miraba. Miramos a la gente que está desamparada, perdida, dispersa, como gente que necesita, que tiene hambre espiritual y está buscando a alguien que les tienda la mano y le dé ese pan de vida. Ese es el poder del Espíritu Santo, que primero que nada nos capacita para ser dignos, para comunicar este mensaje. Necesitamos ser capacitados en primer lugar, necesitamos ese poder para ser dignos espiritualmente de hablar de Cristo. No es simplemente hablar la palabra cuando tú tienes una vida diferente. Podemos decir muchas cosas con la boca, pero nuestra vida no refleja lo que estamos diciendo. Y es el Espíritu Santo que nos capacita a ser consecuentes con nosotros mismos. Pero en segundo lugar, nos capacita, necesitamos ese poder, como bien dice la Escritura, ese poder lo necesitamos para que seamos capaces
de ser testigos del Señor Jesucristo. Es decir, para dar testimonio de la persona de Jesucristo. ¿Usted se dio cuenta? Que Jesús le dijo, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se nos fue dado, hermano, para que nosotros supiéramos o entendiéramos asuntos escatológicos como pretendían los discípulos. Fíjese, los discípulos preguntaron al Señor en el versículo 5 y 6, ¿restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? Señor, ¿vas a establecer un reino político? ¿Vas a echar fuera a todos los romanos, Señor, a todos tus enemigos? Y el Señor le responde, no os toca a vosotros saber eso. No importa. Y el término griego es más duro. No te importa a ti saber eso. Pero el Espíritu Santo tampoco vino para que nosotros estemos contentos, felices, para que saltemos. No, el Espíritu Santo no vino para eso. El Espíritu tampoco vino para ser santurrones religiosos, para calentar un asiento. Tampoco vino eso. La respuesta del Señor fue categórica, escueta, directa, clara. Voy a enviarles un poder. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. ¿Para qué? Para que den testimonio de mí. No les importa otra cosa más. Lo que a ustedes les debe importar ahora es que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y les hará capaces de hablar acerca de mí, de hablar acerca de mi muerte a pesar de la persecución que pueda venir contra ustedes. Hablar de la resurrección mía, de lo que ha significado mi muerte y mi resurrección. Porque ustedes entenderán que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Y para eso hay que tener poder para decir eso sin temor y con valentía. Testimonio que en primer lugar sería la comunicación de hechos históricos del Señor Jesucristo. De por qué vino a la tierra, por qué murió por nosotros, por qué resucitó, por qué fue ascendido a los cielos y está a la diestra del Padre. Comunicación de hechos históricos, innegables. Pero en segundo lugar, significaría la entrega de la vida. Significaría en algún momento dar la vida predicando el Evangelio. Y que eso no significara para el misionero, para el cristiano, no significara la muerte y la tristeza. No, no, no. Al contrario, significara el triunfo y la felicidad, porque lo hacía para la gloria de Dios. Y para dar un testimonio de esa naturaleza, para mantenerse firme como creyente, de ese testimonio de Jesucristo, necesita uno más que simplemente verdades fundamentales. Necesita más que simples métodos evangelísticos. Necesita un poder de lo alto que lo capacite para mantenerse firme en medio de la dificultad y la persecución. En medio de cualquier oposición, de cualquier burla, de cualquier insulto, necesitamos un poder de lo alto que nos mantenga firmes, porque el poder de lo alto nos da valentía, nos da autoridad y nos da eficacia. El apóstol Pedro, junto con todos, recibieron el Pentecostés y vino el Pentecostés sobre ellos. Y Pedro, que había negado 3 veces al Señor, 3 veces al Señor, y que se había arrepentido, había llorado amargamente, ahora se para y valientemente comienza a predicar el Evangelio. Y comienza a hablar precisamente de aquel que había muerto hace poco más de un mes. Y se para y habla de ese Cristo crucificado. Y le dice, ustedes lo crucificaron. Pero a ese que ustedes lo crucificaron y que ha resucitado porque ahora vive,
el Dios de los cielos lo ha hecho Señor. Señor, el Kyrios, mejor dicho, el Señor de señores. Y Él se planta y predica. Y fíjate que la gente dice, ¿y qué tenemos que hacer para ser salvos? Y pero dice, arrepiéntanse y recibirán el don del Espíritu de Dios. 3,000 personas en su primer mensaje vinieron y tomaron decisión por Cristo. Y luego sale a predicar y son 5,000. Y luego la semilla es sembrada en esos terrenos fértiles y 100 por 1 es el fruto. Cuando el Espíritu Santo capacita a un creyente para dar testimonio, el fruto puede ser a 100 por 1, a 100 por 1. Siempre Dios nos da una cita. Nos da una cita. Es una cita divina. Usted va a un sitio y hay alguien que está esperando por usted. Lo está guiando el Espíritu de Dios hacia una persona determinada que ya Dios preparó su corazón. Y es para que usted le hable, para que usted le cuente la historia preciosa de la obra redentora de Cristo. Es la cita divina. Pero si usted está callado, si usted se queda mudo, esa persona se pierde. Y la sangre de esa persona será sobre usted. Cuando usted está en sintonía con el Espíritu de Dios, Él lo va a guiar a una persona. Donde vaya, tiene que ser un trámite, seguramente hay una persona. Se va a cortar el pelo, ahí está esa persona. Va a hacer alguna actividad y ahí está esa persona que lo está esperando para que usted hable del Señor. ¿Es por qué le digo eso? Porque ese poder del Espíritu Santo que nos capacita para dar testimonio, nos da también poder para ver, para tener visión misionera. Y la visión misionera no consiste solamente en ir hasta los confines de la tierra, la visión misionera consiste acá, me está abriendo los ojos. Esa persona necesita de Cristo. Voy a hablarle del Señor. Y comienzo ahí a hacer mi tarea. No es la tarea solamente del pastor, no es la tarea solamente de los misioneros. Esto fue para todos los creyentes. Es el Espíritu Santo que capacita a todos los creyentes con visión misionera. Les dice, bueno, anda a tu Jerusalén. Tu Jerusalén es tu casa, tu barrio, tu gente, tu familia. Háblales con valentía. Háblales con autoridad. Háblales con esa unción del Espíritu que te capacita para contarle claramente lo que ellos necesitan de Cristo. Qué importante, mi querido hermano, es que hoy podamos nosotros ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que tengamos esa sensibilidad y esa capacitación para hablar valientemente de nuestro Señor Jesucristo. Hoy parece que nos replegamos. Hoy parece que la iglesia como que da pasos para atrás y no para lanzarse. Y damos lugar a la idolatría, al espiritismo. Le damos lugar y más ventaja a toda la corrupción. ¿Por qué? ¿Hemos perdido la fuerza? Hay iglesias que dicen, yo tengo visión misionera, pero no tienen el poder del Espíritu Santo. Y todo su esfuerzo es débil. Hay otros que dicen, tengo el poder del Espíritu Santo, y no tienen visión misionera. Y eso es imposible. Entonces, uno puede confundirse, hay una especie de falacia
de engaño. Mi querido hermano, el hombre y la mujer llenos del Espíritu Santo siempre va a hablar de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que habló del Señor? ¿Se acuerda? ¿Cuándo fue usted un mensajero de Dios como Felipe al etíope? ¿Le enseñó las Escrituras? ¿Quieres ser salvo? Amén. Ora, recibe a Cristo y bautízate en el nombre del Señor. Qué tremendo. Indiscutiblemente, el Espíritu Santo es el director de misiones. Él dirige, Él llama, Él envía, Él capacita. Es el poder del Espíritu Santo que hará posible todo esfuerzo misionero con efectividad. Nos enseñará a ser valientes, a hacerlo con autoridad de Dios, a hacerlo con la gracia de Dios. No requerimos de métodos, requerimos de hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo para seguir haciendo misiones más allá de lo que nuestra mente se imagina que podemos llegar. Quiero ir terminando. La historia es testigo que cada vez que la iglesia vuelve al poder del Espíritu Santo, la iglesia se renueva. La iglesia comienza a refrescar su pasión y su fervor para seguir predicando con autoridad, con valentía y llegando a los lugares donde uno menos se imagina y sobre todo sembrando donde otros no sembraron. Qué lindo ver iglesias que siembran, envían misioneros en los campos que son difíciles de sembrar. Y no importa los obstáculos que se presenten, pero con el poder de lo alto es posible. Nicolás Sinterhoff, von Sinterhoff, en Alemania, en una comunidad de jóvenes, oraron al Señor un 13 de agosto de 1727. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos de una manera muy especial. No con pompas, no con cosas extraordinarias, pero supieron que la presencia de Dios vino sobre ellos. Y esos jóvenes, él tenía 27 años. ¿Sabe lo que ocurrió en esa iglesia del Hernum, en Alemania? Ocurrió una explosión misionera. 500 misioneros enviaron a todo el mundo. Hoy quiere enviarte a ti el Señor seguramente. Tal vez no irás hasta esos campos, pero estarás en la trinchera orando por esos misioneros que van. Tal vez estarás ofrendando. Tal vez estarás consolando. Tal vez irás a los proyectos misionales. Pero involúcrate en misiones. Pero primero, sé lleno del Espíritu Santo. Sé un hombre y una mujer que busque ser capacitado por el Espíritu de Dios para ir hasta lo último de la tierra.